¿Cómo andan, gente? Mi nombre es Rodrigo y sean muy bienvenidos a un nuevo hashtag DC News acá en DC Geek House. ¿Cómo andan, gente? Espero que estén de lo más bien. Y sí, como habrán visto, no hay una intro de los temas que voy a tocar en este nuevo video de noticias porque va a ser algo especial, ya que les voy a comentar un par de noticias cortitas que estuvieron sucediendo en estos últimos días, que justamente no hubo video porque la verdad es que tampoco había pasado gran cosa, pero sí está interesante repasar estas pequeñas declaraciones y pequeños rumores que están dando vuelta. Así como también pasó algo muy interesante que es la verdadera razón de este nuevo hashtag DC News, y es que se ha terminado un juicio que quizás muchos no tenían idea de que estaba pasando, pero que ha dado por vencedor a DC y Matt Reeves. Así que por ahí va a ir este nuevo hashtag DC News, que espero que sea de su completo agrado. No demos más vuelta y arranquemos con este nuevo hashtag DC News, y aquí va la intro. Para iniciar voy a pasar a comentarles un par de noticias cortitas que dieron vuelta en estos últimos días, con la misma temática de los resúmenes semanales en la parte de noticias cortas. Por un lado tenemos a Jake Gyllenhaal, que actualmente está publicitando su más reciente película en Amazon Prime Video, el cual recordó cómo fue el momento en que Christopher Nolan lo llamó para decirle que ya no estaba en carrera para ser Batman en la película Batman Begins. Acabo de recibir una llamada de Christopher Nolan. Eso es genial. He llegado bastante lejos. He pasado de que me digan que no están seguros de mí a una llamada que me diga que realmente están pensando en mí para esta película, comentó el actor respecto a lo que después terminaría siendo la elección de Christian Bale para la trilogía dirigida por Nolan. Por otro lado, desde Production Weekly han dicho que en DC Studios se está planeando la realización de una nueva película de John Constantine, pero hay que recordar que está en preproducción muy temprana la secuela del film protagonizado por Keanu Reeves en el 2005. ¿Será que Production Weekly está hablando en sí de la misma película, o es que la de Keanu Reeves va a ser un Elseworlds y esta nueva que está mencionando el mencionado medio va para el lado del nuevo universo DC de James Gunn? Mientras tanto, el actor Colin Farrell habló de Penguin mencionando un par de declaraciones bastante escuetas, diciendo lo siguiente: es el ascenso de un hombre hacia lo que siempre soñó habitar, que es un cierto poder o estatus social. Es súper oscuro. Lauren Lefranc escribió 8 horas de televisión realmente retorcidas. Por otro lado, la actriz Daniela Melchior habló con Néstor Cine sobre el nuevo universo de DC y cuál era su idea respecto a si quiere seguir siendo Ratcatcher 2 o si está pensando en darle vida a otro personaje. Estoy abierta a explorar otros personajes, pero también el pasado o el futuro de Ratcatcher 2. Ella está tomando una siesta ahora mismo, pero no puedo esperar a despertarla. Por otro lado, el medio Breaking Film ha comentado que el actor Boyd Holbrook de The Sandman y también de Logan se habría sumado al reparto de la segunda parte de The Batman para darle vida al personaje de Harvey Dent, Dos Caras. Hace rato realmente que se viene hablando de Dos Caras llegando a esta película. Incluso se decía que iba a aparecer en la primera película dirigida por Matt Reeves, pero esto al final no ocurrió. ¿Será que ahora sí tendremos a Two-Face en este film? Y por último, un detalle bastante interesante es que James Gunn recibió un regalo por parte de los nietos de Jerry Siegel, Mike y Jim, lo cual era una reimpresión del primer número de Action Comics firmada por el mencionado Jerry Siegel. Además de agregar de que estos dos muchachos vieron el guión de la película Superman que él está dirigiendo. Y ahora sí vamos con el plato fuerte de este video, ya que probablemente sea algo que están viendo en muchas redes sociales respecto a cómo que estaba pasando esto. Y es que seguramente se habrán visto con el titular de que The Batman no es un plagio, ha ganado el juicio. Bueno, pero también se deben estar preguntando ¿qué carajo es todo esto? Bueno, voy a tratar de explicárselos. En octubre del año 2022, el escritor, novelista Christopher Wozniak demandó penalmente a DC Comics,
especialmente a Warner Bros. Ya en ese momento, porque decía que la película de Batman estrenada ese mismo año y dirigida por Matt Reeves era lisa y llanamente un plagio de una historia que él había escrito en 1990. Esa historia se llamaba The Ultimate Riddle, para luego esta misma cambiar de título y pasar a titularse como The Blind Man's Hat. Y con él diciendo que básicamente habían tomado toda la trama que él había escrito en esa historia y que el mismo Matt Reeves la plagió de arriba a abajo sobre la trama principal del Acertijo acechando todo Gotham City. Bueno, como vemos, pasaron un par de meses largos, más de un año y medio aproximadamente, y finalmente esta semanita se ha terminado este conflicto con el mismo Wozniak perdiendo. No solo eso, ya que el juez de distrito Paul Engelmeyer también dijo que el escritor Christopher Wozniak infringió los derechos de autor pertenecientes a DC Comics. Esta fue una decisión que se dio en 45 páginas, donde el juez afirma que el escritor tomó intencionadamente y sin consentimiento material de las obras de DC Comics para crear su historia, que explota liberalmente y de hecho está plagada de personajes y elementos argumentales de Batman. El uso que la historia hace del personaje de Batman y los elementos protegidos que lo rodean es un acto de clara y flagrante infracción de los derechos de autor. Según el juez, la similitud es clave entre las obras, el asesino en serie, que son solitarios empeñados en destruir la sociedad, villanos que se burlan de los perseguidos con pistas y acertijos, y momentos de claridad o epifanía que los impulsan al crimen, eran demasiado comunes para apoyar la reclamación de derechos de autor de Wozniak, como diciendo, mira, esto aparece en 80.000 otras obras antes que de Batman, entonces básicamente tendrías que hacerle un reclamo de derechos a esas otras 28.000 películas y no solo a esta. Obviamente los abogados por parte del novelista de Wozniak dijeron que no estaban de acuerdo, pero esto ya es un caso juzgado y ya está. Pero lo interesante vino en que en el medio de este juicio quien tuvo que hablar fue el director y guionista de The Batman, Matt Reeves, quien emitió un comunicado hacia el juez, jurando, valga la redundancia, que todo lo que decía era cierto y explicando cómo fue todo el desarrollo desde incluso el momento previo a que él aceptase dirigir la película de The Batman. Esto se da en un comunicado que son unas 6-7 páginas aproximadamente, donde empieza comentando, por ejemplo, que a él lo contactaron en enero del 2017, momento en el cual todavía se está grabando la película de Justice League, con Zack Snyder dirigiendo, ya que lo de su hija pasaría en marzo del 2017, y con los directivos de aquel entonces de Warner Bros. Ofreciéndole a Reeves dirigir la película de el Batman de Ben Affleck, con un guión que ya estaba parcialmente escrito o un borrador que ya estaba escrito por parte del mismo Ben Affleck y de Chris Terrio. El tema es que el mismo Matt Reeves dice que no le interesó, pero ahí fue cuando les propuso hacer otra película diferente de Batman, lo cual aceptaron rápidamente. Y ahí comenzaría a comentar que tomaría bastantes cosas de otras producciones, como por ejemplo lo del asesino de El Zodíaco, la película Taxi Driver, Chinatown, entre otras cosas, para basarse un poco en la atmósfera y también un poco en la historia, además de principalmente el cómic Año 1 de Batman escrito por Frank Miller, además de algunas otras cosas que él tenía en mente como fanático del personaje, a pesar de que los ejecutivos de Warner, entre los cuales estaba Geoff Johns, le iban dando un par de notas respecto a cambios que podría llegar a dar para la historia, pero al final él casi diciendo lisa y llanamente en este comunicado que no les dio importancia alguna, siguiendo su propio camino sin problema alguno, y para luego terminar diciendo que nunca conoció a Christopher Wozniak, nunca leyó ninguna de sus obras y que literalmente supo recién de él cuando empezó toda esta demanda, haciendo de que no tenga nada que ver lo que éste escribió con lo que había hecho Matt Reeves.
Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recordá que con ese like y esa suscripción completamente gratuita ya me das una mano gigantesca para seguir creciendo aquí en YouTube. Como también me puedes encontrar en Facebook, X, Instagram, TikTok y en Threads como DC Geek House. Además de que también tienes mi blog de noticias donde podés encontrar toda la información más detallada del mundo de DC. Y si quieres aportar al canal con una ayuda más directa, en la descripción tienes los links para mis coffee, cafecito o puedes dejar un super gracias en este video, además de volverte miembro.